Esto es un tema o una problemática que está acotada a los cargos de la Ley 15076, que son los cargos que nosotros destinamos para hacer una atención continua e ininterrumpida en régimen 24/7, ¿ya? Entonces, para cada puesto de trabajo nosotros contamos, ¿cierto?, con la contratación de 6 profesionales que cubren una residencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la unidad de emergencia tenemos 3 puestos de cirujano 24/7. Para cubrir eso, en rigor, nosotros deberíamos tener 18 médicos cirujanos con especialidad en cirugía, cosa que en la práctica en realidad no ocurre, porque si bien los 18 cargos están provistos, 10, no más de 10 parece que están provistos por especialistas en cirugía, y el resto son médicos generales, y ahí ya tenemos una problemática, ¿ya? Pero además, entender que un médico que está contratado por la propia Ley 15076 o por la Ley 19664 puede realizar estos reemplazos, ¿cierto?, de estas ausencias hasta por un máximo de 4 meses en el año, ¿ya? Está establecido ahí que, por ejemplo, un médico que tiene 11 horas podría tomar hasta 2 cargos de 28 horas por un máximo de 4 meses, ¿ya? Esto porque hay un tope máximo de horas extraordinarias mensuales que equivale a 120 horas, ¿ya? Y eso es el resultado de 5 turnos de 24 horas, ¿ya? Como son 4 meses y el tope mensual son 120, tenemos un tope en el año calendario de 480 horas. Probablemente voy a ir introduciendo información que surgió de algunas preguntas de la mañana, porque respecto de esto, estas 480 horas son en el hospital, independiente del servicio clínico en el que se hagan. Entonces, si tenemos un médico de especialidad en cirugía que hace estos turnos en la urgencia o en la residencia de cirugía, el número total de los turnos que él realice no pueden superar las 480 horas. Esto es adicional a su cargo contratado de 28 horas. O a su cargo contratado de 11 horas, ¿ya? Pero es totalmente compatible, por ejemplo, el tener un cargo de 28 horas de forma permanente en el año y hacer un segundo cargo de 28 horas hasta por 4 meses, ¿ya? Ahora, estos reemplazos siempre van a estar asociados a las características del profesional que hace el reemplazo, y eso significa, y puede parecer incluso poco equitativo, que por un mismo trabajo, dependiendo de quién haga el turno, se le remunera distinto, ¿cierto? Porque esto está asociado a la antigüedad que tiene el profesional. Entonces, entre más trienios tiene el profesional, su remuneración es más alta. Y ahí es donde surge este elemento de inequidad, porque uno dice, oye, pero es que el turno en la urgencia, si yo soy nuevo o tengo 3 trienios, la verdad que la pega es la misma, ¿ya? Pero en definitiva, el sistema está establecido así, y quienes tenemos más edad o más trienio o más bienio en el hospital siempre tenemos una bonificación distinta, ¿ya? Entender además que tenemos una problemática de base, porque nosotros de 234 cargos de la Ley 15076, ahí tenemos que descontar 6 que son de químico farmacéutico, pero tenemos 21 que están vacantes. Eso significa que además del problema de ausentismo que nosotros tenemos, que se puede dar por los feriados legales, el descanso compensatorio, ¿cierto?, una licencia médica, el permiso de capacitación, etcétera, tenemos cargos que no están provistos, ¿ya? Y ahí el problema, podríamos decir que nos supera un poco, porque nosotros, si bien es cierto, somos campo clínico, y contribuimos a la formación de médicos, no definimos la destinación. La destinación la define el Servicio de Salud Maule. Y ahí le hemos pedido al Colegio Médico Regional
que nos ayude con las nuevas autoridades que se designen, ¿cierto?, en los próximos días en el servicio de salud para dar una prioridad a la cobertura de los cargos de la ley 15076 en el Hospital Regional de Talca, por ser este un establecimiento de derivación regional. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que muchas veces en nuestra urgencia estamos recibiendo pacientes de Curicó o de Linares para una resolución quirúrgica, y resulta que el que lo está recibiendo en la urgencia no es médico cirujano con especialidad en cirugía. Eso es una situación que tenemos que abordar como hospital, pero también en conjunto con el Servicio de Salud a través del programa Becas Maule y la definición de las destinaciones de los médicos que van a cumplir con su periodo de asistencia obligatorio, ¿ya? Entonces, la problemática es el ausentismo y la falta de cargos. ¿Cómo la suplimos? Por un lado, tenemos la suplencia y reemplazo, ¿ya?, que está asociada a un contrato transitorio. Y por otro lado tenemos la licitación, que es conocido como el mecanismo de compra de servicio, ¿ya? Y esta presentación se va a referir a estos dos aspectos porque hay diferencias entre un sistema y otro, desde lo operativo. Pero también hay elementos comunes, ¿ya?, que es como nace la necesidad, ¿ya? Hablemos primero de la suplencia y reemplazo. La suplencia y reemplazo estaba asociada a esto que hablamos acá, donde es plenamente compatible que un médico residente, por ejemplo, de la UPC, que tiene su cargo de 28 horas, por un máximo de 4 meses en el año, 480 horas, pueda hacer un segundo cargo de 28 horas, de residente, ¿cierto? No es incompatible, es compatible. Y además, también es compatible con la posibilidad de que el médico también esté dentro de una licitación, ¿ya? Entonces, la suplencia y reemplazo, generamos este contrato transitorio a partir de la necesidad que levante el jefe de servicio, ya sea el de urgencia, el de la UPC, ¿cierto?, el de anestesia, y pide por un memo que el médico A va a realizar un turno adicional o una serie de turnos adicionales por la modalidad de reemplazo. ¿Cómo se paga esto? Esto se paga claramente por antigüedad del médico. Y aquí está la tabla, ¿ya? Esta tabla establece valores de total haberes mensual y por lo tanto un valor hora bruto, o sea, total haber. ¿Por qué lo explicamos así? Porque en esta modalidad el pago se concreta como una segunda liquidación de sueldo. Por lo tanto, el médico que adscribe a la suplencia y reemplazo no tiene que hacer nada más que hacer el reemplazo, hacer el turno. Desde lo administrativo no hace nada, solamente cuando viene ese turno adicional poner el dedito en el reloj, o sea, marcar su asistencia. El jefe de servicio tiene que informar oportunamente, chiquillas, ahí, oportunamente, al término del mes, los reemplazos realizados. Esa información va a llegar a recursos humanos y en recursos humanos se va a procesar dentro de las fechas que están establecidas como un pago accesorio, así se llama. Y ese pago se paga en una planilla adicional que se paga el último día hábil del mes siguiente al de realizado el turno. Ejemplo, todos los turnos de enero que hayan sido informados ahora antes del 10 de febrero. 23 de febrero. ¿Hasta el 23 de febrero? Sí. Mire. O sea, desde el 23 de febrero. Ya. Recibimos. No, pero estamos hablando de los de enero. Ya, pues hasta el 23 de enero y los primeros días de febrero. Ya, por eso dijo. Ya, 10 de febrero, así máximo, esos turnos se van a procesar como un pago accesorio y se va a pagar a finales de febrero. Y se va a pagar en un formato igual que el de la liquidación de remuneración normal, ¿ya? Por lo tanto, también va a tener algunos descuentos. No todos, porque como en la mañana veíamos, por ejemplo, para la FP hay un tope imponible. Por lo tanto, como es el mismo empleador el que le está pagando, no le va a hacer un segundo descuento de la FP, ¿ya? En el caso de salud le va probablemente descontar, pero si se pasa del costo de su plan, le va a generar un excedente en la ISAPRE, ¿ya? Y sí le va a afectar también el impuesto único de segunda categoría que aplica sobre todo a las rentas del trabajo. Pero el impuesto único de segunda categoría es un impuesto que funciona como un descuento en la declaración anual de global complementario, ¿ya? Esa es la modalidad de suplencia y reemplazo, ¿ya?
Es decir, repito, el médico solo tiene que cumplir con hacer el reemplazo y marcar su asistencia en el biométrico. Nada más. No tiene que inscribirse en una licitación, no tiene que emitir una boleta, no tiene que aceptar una orden de compra. ¿Cuál es la desventaja que podrían ver algunos? El valor. El valor está debidamente establecido en función de la antigüedad que tiene el médico. ¿Ya? Pasemos al otro modelo, porque dijimos que teníamos dos modelos, ¿cierto? Suplencia y reemplazo y licitación. Entonces, cuando nos vamos a la licitación, esta es la tabla para todo tipo de médicos. Y es la escala única. No tiene que ver con especialidad. Tiene que ver exclusivamente con la antigüedad. Usted puede tener especialidad o no tenerla y tiene que ver solo con la cantidad de trienios que usted tiene. Ya, perfecto. Lo voy a decir aprovechando que llegaron un par de médicos más para que quede claro. Existe esta figura, se usa poco, pero existe y tenemos presupuesto para hacerlo. Siempre, insisto, asociado a la antigüedad del médico y se paga más rápido que cualquier otro mecanismo. El médico no tiene que hacer ningún otro trámite, ¿ya? Incluso esto nosotros lo podríamos hacer para médicos de otros hospitales, si son pertenecientes al servicio de salud. Seguimos entonces hacia el modelo de la compra de servicio o licitación. Lo primero es que cuando entramos en la lógica de la licitación, hay una ley que nos regula a nosotros como organismo público, que es la ley de compras públicas. Y hay una ley de compras públicas y tiene un reglamento además que interpreta algunos temas que en la ley no están tan explícitos. Algunas cosas que son súper importantes de señalar ahí en la ley de compras públicas. Nosotros como hospital tenemos algunas restricciones para nuestros convenios con cualquier proveedor de servicios o de insumos. No podemos contratar con empresas en las cuales la propiedad de la empresa, algún jefe de servicio tenga el 10 o más por ciento de participación. Yo ponía en la mañana un ejemplo y lo voy a repetir para ser súper transparente. Hay una sociedad de anestesiología acá, ¿cierto? Que se llama Anestal. Entiendo que el doctor Alfaro es parte de la sociedad. Ya. El doctor Alfaro es jefe de un servicio. El doctor Alfaro no puede tener más del 10% de la propiedad de Anestal, porque si la tiene, esa sociedad queda inhabilitada para contratar con el hospital. Entonces, ojo, donde haya jefes de servicio que son parte de una sociedad, no pueden tener más del 10%. Y esa restricción aplica a todo su grupo cercano, es decir, todos los lazos de consanguinidad hasta el segundo grado y al tercero por afinidad. Eso incluye entonces a los cuñados, ¿cierto? A los hijos, a los padres. Entonces, en estricto rigor, cuando un jefe de servicio es parte de una sociedad, es bueno que esté solito él y no tenga más del 10%. Y con eso la sociedad puede contratar con el hospital, ¿ya? Esa es una primera restricción. Ahora, suponiendo que el doctor Alfaro no es jefe de servicio, pero sí es funcionario público, el patrimonio de esa sociedad no puede tener más del 50% en manos de funcionarios públicos. Y ahí yo puse otro ejemplo también en la mañana. Hasta hace algunos años había una sociedad que es de propiedad de los neurocirujanos del hospital. Me parece que ellos son 7, ¿ya? Y ellos tenían una participación equitativa entre los 7, eso lo inhabilitó para poder contratar con el hospital. ¿Qué hicieron? Cada uno de los 7 asumió un 7% de la propiedad, porque eso incluye al jefe de servicio, Claudio Martínez, y quedaron entonces 7 socios con el 7%, llegaron al 49%. El 51% restante se lo pasaron a la propiedad al contador que tienen ellos como empresa. Confiarán bastante en él, no sé, es un tema de ellos, ¿ya? Pero la gracia es que ese contador no es funcionario público, ¿ya? Y con eso la sociedad no queda inhabilitada para contratar con el hospital, ¿ya? Ya. Y la última restricción que tenemos en materia de compras públicas es que cuando hacemos una licitación y le compramos servicio a una persona natural, ¿ya? Sea este funcionario o no, tenemos un tope máximo de contratación de 200 UTM en el año. 200 UTM equivalen alrededor de 10 millones de pesos.
No sé cuántos turnos tendría que hacer una persona como para llegar a ese valor, pero es como un monto más o menos alto. Entonces, no nos ha pasado que a algún médico le digamos, sabe que no puede hacer más turnos porque llegó al tope, ¿ya? Pero esas son algunas de las restricciones con las que nos tenemos que mover en materia de compras públicas, ¿ya? Para que un médico o una sociedad de médicos pueda hacer turnos por la vía de la licitación, lo primero es que esté inscrito en Chile Proveedores. Chile Proveedores es un registro, ¿ya? No es la Superintendencia de Salud, es un registro que permite que las personas puedan ser proveedores del Estado. ¿Cuál es la primera condición? Que se paga. No se paga una millonada, se pagan alrededor de 10, 12 mil pesos como una inscripción anual. Cada año hay que renovarla. Entonces uno tiene que ser un proveedor hábil, ¿ya? Estar habilitado como proveedor del Estado, ¿ya? Eso es lo primero. Si no está inscrito en Chile Proveedores, no puede participar en una licitación. No va a poder, porque no va a tener acceso a la plataforma, y aunque lo tuviera, no va a poder hacer una oferta, ¿ya? Entonces, primer requisito, estar en Chile Proveedores. Así sea como persona natural o como persona jurídica. Vamos a asumir que están inscritos, que participaron en la licitación. ¿Cómo va a funcionar esto? Lo más importante, y aquí chiquillas, ustedes que son el soporte de los jefes de servicio, el jefe de servicio los primeros 3 días hábiles del mes siguiente a la realización de los turnos tiene que preparar esta información. Que lo conocen ustedes, ¿cierto? Les es familiar. Tendrá un formato parecido, ya, pero esta es la programación de los turnos. La idea es que más allá del que programaron a principio de mes, sea el que efectivamente se realizó, ¿ya? Ese es el que necesitamos en personal. Destacando cuáles son los turnos que se realizaron por reemplazo y cuáles se realizaron por licitación, ¿ya? Ese es el primer papelito que hay que tener, ¿ya? Luego, por los licitados, tiene que estar esta planilla, que esta se hace por médico. Y el médico aquí va a identificar nombre, RUT, el servicio. Si un mismo médico hace turnos licitados en distintos servicios, va a tener que firmar una de estas en el servicio A y otra en el servicio B. Por ejemplo, médico hizo turno en la UPC y en la urgencia, una hojita en la UPC, otra en la urgencia. Lo de la urgencia lo canalizará el jefe de urgencia, lo de la UPC lo canaliza el jefe de UPC. Y aquí está la fecha, entrada, firma, fecha, salida, firma. Es una hoja de control de asistencia al turno licitado. Los turnos licitados no se marcan en el biométrico. No. En el biométrico se marca solo la jornada institucional y aquella que se realice por reemplazo, ¿ya? Pero licitación, nada en el biométrico del hospital, ¿ya? Lo digo así de fuerte porque es una de las ideas fuerza. En algún minuto se decía que todo turno se marcaba. No. Turno licitado en esa planilla, ¿ya? Estas planillas se están enviando con una circular a todos los jefes de servicio para que lo tengan habilitado, ¿ya? Ya, y el tercer documento que el jefe de servicio tiene que preparar, que en realidad lo van a preparar ustedes, chiquillos, es este memo conductor, ¿ya? Un memo que va dirigido a la subdirección de las personas con el resumen: fecha de turno, el profesional, el RUT, hora de inicio, hora de término y cantidad de horas, por cada uno de los profesionales que hicieron los turnos licitados, ¿ya? Con la firma del jefe de servicio. Ya, me devuelvo, porque entonces el jefe de servicio envió todo esto: la programación, la planilla de asistencia y el memo conductor. Eso tiene que salir a más tardar el tercer día hábil de febrero, por ejemplo, con los turnos de enero. Ahora en marzo, el tercer día hábil de marzo, los de febrero. Cuando eso llega a la subdirección de las personas, en la subdirección de las personas, ojalá en algún minuto estos 10 días los podamos rebajar, pero les voy a explicar por qué no lo podemos rebajar todavía. Se revisa que no exista superposición horaria. Porque ¿qué pasa? Muchas veces un médico está dentro de su horario de trabajo y se le pide hacer un turno el mismo día en que tiene horario de trabajo, pero por ejemplo hasta mediodía. ¿Qué es lo que corresponde pagar ahí? ¿El turno completo? No.
solamente aquellas horas que están fuera de su horario institucional. Y por eso se hace esta revisión de superposición horaria. ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor ahí vamos a entrar en un tema un poco complejo, que no todos los médicos marcan su asistencia en el reloj biométrico. Entonces, como, sí, no todos lamentablemente lo marcan. Tenemos algunos grupos que se han resistido. Y eso hace que nos demoremos más en la revisión del horario institucional versus el horario que está por la licitación. Entonces, ese proceso se hace manual y se hace más lento. Si todos estuvieran en el biométrico, ese proceso podría ser más rápido. Pero se hace esta revisión porque es súper importante que no aparezcamos pagando por un lado un sueldo institucional y por otro lado, por el mismo tiempo, una compra de servicios, porque ahí la Contraloría después nos cae, a nosotros nos hace un sumario por no hacer bien la pega y a los médicos les pide devuelva la plata. Eso ha pasado en otros lugares. Luego, se revisa la información y puede que haya observaciones como esta de superposición horaria o no las haya. Aquí también vamos a asumir un compromiso. Si en el listadito que nos mandaron de la UPC venían 10 médicos y de los 10 médicos hay uno solo con observación, ¿vamos a devolver todo? No, no vamos a devolver todo. El uno que está con observación se devuelve y los otros 9 avanzan en el trámite para no retrasarnos, ¿ya? Porque si no, si dejamos todo parado ahí, porque eso también nos estaba pasando, reconozcámoslo, ¿ya? Ahora no va a pasar así. Estamos hablando aquí a la Cámara porque es súper importante el disciplinarse respecto de la marcación de la asistencia. Y efectivamente que todos los turnos licitados se marquen en esa planilla especial para los turnos licitados. Por eso estamos con el tema de tener ese plazo también que es tan amplio de 10 días para la revisión, porque eso a veces se hace complicado. Convengamos que no todos los médicos distribuyen sus 22 horas de manera uniforme. Hay médicos que distribuyen sus 22 horas en 2 o 3 días, ¿cierto? O 3, 4 días, qué sé yo. Entonces también eso genera una dificultad a la hora de revisar. Pero también, y quizás eso no lo habíamos dicho, reforzar también la importancia de que los médicos tengan actualizada la distribución de su horario. Porque eso también es flexible, lo podemos cambiar por un acto administrativo. De manera recurrente estamos modificando resoluciones y se hace, ¿ya? Pero es importante que las marcaciones entonces estén en función de la última resolución de distribución horario. Tenemos validada la información y como todos los médicos se portaron bien, marcaron donde correspondía, no hay ninguna superposición horaria, nos fue súper bien. Las chiquillas hicieron los papeles oportunamente y acá revisaron dentro de los 10 días, espectacular. Esos antecedentes personal se los envía a la subdirección médica. Y la subdirección médica en no más de 3 días, la subdirección médica va a dar la aprobación de esto, ¿ya? Básicamente es una avisación desde nuestra máxima autoridad clínica de que correspondía hacer esos turnos, era necesario cubrirlo, etc. ¿Ya? Y eso es enviado a abastecimiento. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. Ya. Y hasta ahí, comillas, llegó el área de personal con la pega. Ahora nos vamos a pasar a la otra subdirección. ¿Ya? Pero esto no es que se para y después lo retomamos, no, sigue porque tiene que ser un proceso continuo. Y ahí nos pasamos a abastecimiento. Y en abastecimiento se recibieron todos estos antecedentes que vienen con la aprobación de la subdirección médica. Ya no hay superposición horaria porque eso ya se revisó y se aclaró, ¿ya? Por lo tanto, si hay problemas de superposición horaria, nada que ver abastecimiento acá. Eso se tiene que dejar aclarado con personal, en el área de personal. Quedó aclarado, abastecimiento en no más de 5 días, con toda esa información que le llegó de los turnos realizados, va a enviar las órdenes de compra. Ya, aquí, señores y señoras médicos, por favor, revisen si ustedes están inscritos en Chile Proveedores, que su casilla de correo esté actualizada, porque las órdenes de compra se envían por el portal y van a recibir un correo en su casilla que va a decir algo así como Hospital Regional de Talca, a veces aparece hasta con el nombre de nuestro doctor César Garabaño, ¿cierto? Hospital Regional de Talca, César Garabaño Uroto, ha emitido una orden de compra. Y ahí usted ingresa a la plataforma
como prestador, como proveedor, y tiene que aceptar la orden de compra, ¿ya? Si no la acepta, el proceso se nos cae. La orden de compra va a quedar ahí en un estado que se llama enviada a proveedor, y mientras no la acepte, nosotros no vamos a poder pagar nada. Así que lo primero es aceptar la orden de compra, ¿ya? Se generó la orden de compra entonces en no más de 5 días. El médico acepta la orden de compra en mercado público, ¿cierto? Entonces, aquí dice clarito, mercado público le envía un correo electrónico automático informando. Insisto, a la casilla que tienen registrada. Si han cambiado de correo, actualicen sus antecedentes en el portal de Chile Proveedores. Es responsabilidad del profesional médico revisar su casilla. Ahora, de acuerdo a los plazos que nosotros estamos manejando, lo que uno esperaría es que la orden de compra va a estar emitida entre el 20 y el 25 del mes siguiente de realizado el turno. Entonces yo les recomiendo que si hicieron turnos o si van a hacer turnos ahora en febrero, por ahí por el 20 de marzo estén revisando si tienen alguna orden de compra en su casilla, ¿ya? Porque por ahí más o menos deberían estar las órdenes de compra. Si por alguna razón no tienen ninguna orden de compra y tienen turnos realizados, entonces pueden preguntar en abastecimiento qué pasa con su orden de compra, ¿ya? Si no hay antecedente en abastecimiento para la emisión de la orden de compra, probablemente pudo haber alguna observación en el proceso de revisión de horario, pero eso personal lo va a haber devuelto a la jefatura de servicio y por lo tanto en su servicio le van a haber pedido, ¿sabe qué? Necesito aclarar esta situación del horario, ¿ya? Ya, seguimos. Entonces, todos nuestros médicos se portaron súper bien y apenas recibieron las órdenes de compra, las aceptaron. Cada día que pase la orden de compra emitida y no sea aceptada, va a generar retraso. Entonces, por eso es súper importante que revisen permanentemente para que apenas les llegue, la acepten. Aceptaron la orden de compra, que es como darle un clic nomás en el portal, y ahí pueden emitir recién su boleta o su factura, dependiendo de cómo hayan contratado en la licitación. Si usted en la licitación postuló como persona natural, entonces tiene que emitir boleta de honorario. Si postuló como sociedad, emite factura electrónica, ¿ya? En el caso de la emisión de la boleta, necesitamos que sea enviada a ese correo b alta honorarios turno @hospitaldetalca.cl. Esa dirección de correo a la cual necesitamos que llegue la boleta, ustedes cuando están emitiendo la boleta en el portal de impuestos internos, les da la opción de enviar copia de la boleta a una casilla que ustedes determinen. Necesitamos que sea esa. Si ustedes ponen su casilla personal, les va a llegar a su correo y no nos va a llegar nunca a nosotros como hospital, ¿ya? En el caso de las facturas necesitamos otro requisito y es señalar la orden de compra. En la boleta no, en la boleta basta con que me ponga turnos realizados en el mes febrero 2023 en la unidad de paciente crítico o en la unidad de emergencia. No necesita señalar orden de compra, pero en la factura electrónica sí. Y les explico por qué. Porque el pago de las boletas lo hacemos nosotros a nivel local, ¿ya? No vino la Angélica, pero lo hace nuestro servicio de tesorería después de todo un proceso de revisión del área de revisión y pago con todas las visaciones y se paga localmente. En el caso de las facturas entran en un ciclo de pago que administra la Tesorería General de la República. Y eso solo cuando nosotros hemos hecho la recepción conforme de toda la documentación, demora entre 25 a 35 días más o menos desde ese minuto hasta el pago, ¿ya? En el caso de la boleta de honorario, nosotros una vez recepcionado conforme, podríamos demorarnos no más de 5 días hábiles en pagar. No voy a desmentir, sé y sabemos todos que tenemos pagos retrasados. Lo que estamos haciendo es todos esos pagos retrasados, tratando de regularizar a la brevedad, ordenar toda esa historia, pero en algún minuto teníamos que ordenar también el proceso para que para adelante no tengamos las problemáticas y mejoremos la oportunidad del pago, ¿ya? Entonces, este nuevo mecanismo creemos y estamos convencidos de que va a mejorar. Ahora, nunca va a ser, porque también algunos plantean, oye, es que en el hospital tanto me pagan al tiro, dicen. No,
Si le pagan de inmediato, están entrando en una irregularidad, que es pagarles anticipado, sin haber hecho toda esta tramitación. Entonces, para ser súper transparente, si eso está ocurriendo en algún hospital y me quieren contar, cuéntenme para yo preguntarle a mi colega de allá cómo lo hace, porque si lo hace mejor, pucha, para copiarle la receta, porque de verdad que a nosotros no nos interesa generar malestar en los médicos por la demora en pagarle los turnos. Y lo otro que también es importante, nosotros hemos rescatado incluso algunos casos de turnos del 2020 de una doctora que andaban por ahí y estamos tratando de regularizar, porque si nosotros no pagáramos esos turnos se configura una falta administrativa que se llama el enriquecimiento ilícito. El Estado no se puede enriquecer de manera ilícita a partir del trabajo de sus colaboradores. ¿Ya? Por lo tanto, si se hizo el turno y existe la documentación de respaldo, hay que regularizar y pagar. Lo que pasa es que aquí también cambió el mecanismo, porque hasta hace un tiempo ustedes hacían su turno y emitían la boleta. No esperaban la emisión de la orden de compra. Estoy hablando de antes de los antes, sí, ya. La verdad es que el sistema, yo lo encuentro fácil, doctora, pero podemos tener diferencias, pero a mí me consta, ya, paréntesis, yo de repente hago docencia y la universidad me manda que yo le emita una boleta. Yo sé que cuando uno va a emitir la boleta, tiene la opción, el portal de impuesto interno le da ahí para poner en una casilla a donde usted quiere que vaya la boleta. Sí. Entonces, necesitamos, por eso la tenemos destacada aquí en azul. Y esa casilla la va a revisar nuestra gente de acá del hospital. De forma diaria, vamos a rescatar todas las boletas, porque además nosotros tenemos una obligación con esas boletas de declarar el impuesto que se va a retener sobre esos honorarios, que usted después va a utilizar como crédito en su declaración anual de renta. Este es un formato típico de nuestras órdenes de compra, ya quienes la han recibido la han visto. En el caso de la emisión de factura es fundamental asociar ese número de orden de compra en la emisión de la factura, ¿ya? De lo contrario, si usted en la factura no señala ese número de orden de compra, la factura va a ser rechazada en forma automática por el sistema. Insisto, solo cuando es emisión de factura. Cuando es emisión de boleta de honorario, hasta ahora por lo menos, no nos han hecho exigible que vaya el número de la orden de compra. Ojo que esto no son exigencias que se nos ocurrieron a nosotros. Esto está regulado por un sistema de gestión financiera del Estado, ¿ya? Son normas que aplican en todos los hospitales, ¿ya? Lo importante es que nosotros en la orden de compra vamos a señalar que esta orden de compra corresponde a turnos de un mes determinado, ¿ya? Súper. Luego, el pago, porque emitimos la orden de compra, nos facturaron y todo. Entonces dijimos que abastecimiento, con todos estos antecedentes, va a recepcionar la orden de compra. ¿Qué significa para nosotros la recepción conforme? Esto es igual como cuando a nosotros a bodega nos llegan los fármacos y los insumos y hacemos una guía de ingreso, porque estamos recepcionando conforme los insumos, los fármacos. Bueno, aquí estamos recepcionando un servicio. Y toda esa vuelta que nos dimos para sacarle el visto bueno a la subdirección médica acredita que estos turnos fueron realizados y por lo tanto el servicio está entregado y recibido por el hospital conforme, por lo tanto corresponde pagar. Y ahí entonces este proceso de recepción conforme no va a tardar más de 2 días, ¿ya? Y todos esos antecedentes los va a enviar a abastecimiento a finanzas para que proceda al pago en un plazo de no más de 5 días hábiles cuando es boleta de honorario y en 30 días aproximadamente cuando es factura, porque eso no lo pagamos nosotros, lo paga la tesorería. En diciembre nosotros tenemos lo que se llama el cierre anual. Entonces, cuando nosotros la información nos llega muy cerca del cierre y no la alcanzamos a procesar, la reapertura del mes de enero nunca es el 5 de enero o el 10 de enero. A veces estamos a 20 de enero y estamos todavía sin poder trabajar con el presupuesto del nuevo año. ¿Este año cuándo abrimos? Más o menos el 30. El 30 de enero recién pudimos empezar a registrar operaciones del año 2023. No es un problema local, lo que pasa es que la plataforma SICFE es una plataforma universal a todos los servicios públicos. Entonces funciona con una agregación por ministerio y luego todos los ministerios. Entonces es un proceso bastante largo el cierre anual. Si todo anda bien y el cierre se hace rápido,
A ver, en la mañana utilizamos un ejemplo súper bueno. Una doctora que me preguntó, a ver, si yo hice un turno el 1 de enero, ¿cuándo me lo van a pagar? Bueno, ahí tenemos un problema, porque cuando usted hace un turno los primeros días del mes, nosotros no estamos haciendo este proceso por semana o por quincena, lo estamos haciendo mensual. Entonces, lamentablemente, el turno que se hizo a principio de mes va a seguir el mismo flujo que el que se hizo el último día del mes, ¿ya? Entonces, claro, uno dice, pucha, hice un turno en 1 de enero y no me lo han pagado. Claro, y el que lo hizo el 30 de enero, claro, hace menos que lo hizo, podría esperar más, pero van a ir juntos porque van a ser informados en la misma planilla, perdón, en este mismo calendario, en este mismo memo, van a ir todos, ¿ya? Entonces, ese turno del 1 de enero, si usted, doctora, lo hizo por el mecanismo, y aquí, de contrato transitorio, ese va a ser informado los primeros días de febrero en personal. Se va a procesar un pago accesorio y usted va a recibir el pago el 28 de febrero. El 28 es el último día hábil de febrero. Y le va a llegar como una liquidación adicional, como si fuera la de sueldo, pero adicional, ¿ya? Eso es por contrato transitorio. Y es el mecanismo más rápido. ¿Cuál es la desventaja que le ven? Es que está asociado a estos valores hora. Pero yo digo, bueno, es una por otra, porque a lo mejor me pagan menos, pero me lo pagan más rápido y no hago tanto trámite. Porque en la licitación, primero, tengo que estar inscrito, tengo que postular, tengo que subir algunos documentos, que eso parece que no lo mencioné, pero... en el comparativo lo vamos a ver, ya, perfecto, seguimos. Finanzas procesa el pago, ya. Y ojo, que cuando es pago de factura de servicios, ese plazo de pago nosotros no tenemos ningún control. Nuestra responsabilidad como hospital es hacer la recepción conforme y con eso entra en un ciclo de pago que administra la Tesorería General de la República, ¿ya? Oscila entre 25 y 35 días desde que nosotros hicimos la recepción conforme, ¿ya? Y lo paga directamente la tesorería en la cuenta del proveedor. El comparativo. O sea, el ejemplo más claro que tú estabas mencionando, en vez de ser a fines de febrero, va a ser a fines de marzo. Sí. En ese mismo ejemplo, ya, la doctora hizo el turno del 1 de enero. Hizo el turno el 1 de enero, el médico jefe del servicio donde hizo el turno lo reportó oportunamente porque estas chiquillas son habilosas y lo hicieron rápido y los primeros 3 días estaba el memo. Los chiquillos de recursos humanos corrieron y dentro de los 10 días también revisaron y no había ninguna observación. Y todos corrimos y hicimos toda la pega como corresponde. Llegamos al pago. Si usted el turno lo hizo por contrato transitorio, el 28, el último día hábil de febrero está pagado, con liquidación de sueldo, pero con los valores asociados a sus trienios. Si por otro lado usted hizo el turno como persona natural por licitación con boletas de honorarios, ese pago podría estar entre el 10 y el 15 de marzo. 10-15 de marzo, incluso hasta el 20. Ya, ahí de finanzas ¿ya? Todo va a depender de cuándo logremos hacer el cierre del mes de febrero, ¿ya? Pero no va a ser antes. Y si es con factura, ese pago no va a estar nunca antes del 31 de marzo. Eso es más o menos para que se hagan la idea de los plazos, ¿ya? Comparativos. Cuando el turno está por licitación, aquí estamos hablando de que el pago de la boleta de honorario 5 días hábiles posterior a la recepción conforme, ¿ya? El proceso completo tiene un máximo de 31 días hábiles, el proceso completo. 31 días hábiles es más de un mes, por lo tanto, por eso estamos hablando del 15 o 20 de marzo, ¿ya? Y en el caso de la factura, dice 30 días corridos desde el proceso, desde la recepción, el proceso dura 2 meses y medio aproximadamente, ¿ya? O sea, aquí los que operan con factura nunca van a tener un pago más oportuno que los que operan con boleta de honorario y ninguno de los dos va a tener un pago más oportuno que el que lo hace por reemplazo. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Turno médico por reemplazo, último día hábil del mes siguiente a la realización del turno, ¿ya? Única condición ahí, que el jefe de servicio hable con ustedes. ¿Me hicieron el papelito? Sí, está el papelito. Firmé, listo, se fue. GDOC, listo, está entregado. ¿Ya? Único requisito.
Documentos. Cuando es por licitación, se exige, aparte de la documentación que las propias bases exigen, una garantía de seriedad de la oferta. Y eso ya también es un problema. ¿Por qué? Porque algunos tienen que ir al banco a sacar un vale vista, ¿cierto? También existen las organizaciones que se llaman afianzadoras. Pero las afianzadoras, para emitir un certificado de garantía de seriedad de la oferta, cobran un valor. Y ese valor usted no lo recupera. A diferencia del vale vista, que es plata que usted deja en el banco, inmoviliza capital, pero no, después usted lo puede recuperar, ¿ya? A diferencia del certificado de garantía, que a usted le cobran como un arancel por emitirle el certificado de garantía. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre hacer por licitación implica ciertos costos administrativos, que es importante que uno lo evalúe, porque uno dice, chuta, me están pagando un valor hora más bajo si es por reemplazo, pero hay un montón de trámites que no hago, ¿ya? Ya, aquí también vamos a decir algo que es súper importante, porque nos pasaba que nosotros a veces en las licitaciones exigíamos cierta documentación a los médicos que la verdad es que nosotros ya la tenemos. Por ejemplo, doctora, yo no le puedo pedir en la licitación que usted me suba un certificado de estar registrada en la super, porque usted ya teniendo un contrato en el hospital es porque está registrada y esa información la tenemos en personal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque esto no es antojadizo. Nosotros tenemos que garantizar que todo oferente del Estado pueda participar en nuestras licitaciones en igualdad de condiciones. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es poner una cláusula. Ponemos toda la exigencia de todos los documentos, pero ponemos una cláusula abajo que la vamos a agregar, que va a decir, en caso de ser el oferente funcionario del Hospital Regional de Talca, los documentos señalados en la letra A, B, C, qué sé yo, todo eso que nosotros ya tenemos, no será necesario subirlos por encontrarse en poder de la Subdirección de Gestión de Personas del hospital, ¿ya? Y eso yo creo que también va a ayudar bastante, porque hasta ahora se nos ha criticado eso, que estemos pidiendo documentos que se supone que ya tenemos, ¿ya? Así que eso lo vamos a hacer en todas las nuevas licitaciones. Pero aún así no podemos eximir el que presenten la boleta de seriedad de la oferta. Eso es una condición que nos establece la ley y el reglamento de compras públicas, ¿ya? Lo otro importante, que dentro de los documentos se exige que firmen un anexo, que lo vamos a mostrar, que es el anexo número 2. Y el anexo número 2 es el de aceptación de las bases. Y eso significa aceptar las bases en su integridad, en todo lo que dicen. Y a veces no todos las leen completas. Y a mí me consta que no lo hacen, porque yo les he dicho algunas cosas que están en las bases y me dicen, no, si eso no está, no leyó las bases, ¿ya? Vamos a llegar a eso. En cambio, en el caso del turno médico por reemplazo, lo único que tiene que hacer, ni siquiera el médico tiene que hacer un papel, lo hace el jefe de servicio, donde indica que el médico A hizo el reemplazo en el día tanto del médico B. Y sería. ¿Qué otras comparaciones tenemos? Bueno, exigencia. Para licitar, estar registrado en Chile Proveedores. Postular a la licitación. Ojo, y aquí también vamos a hacer una aclaración. Históricamente, incluso me contaron, porque yo no lo vi, no soy testigo, pero me contaron que en algún minuto de la historia de este hospital habían filas de médicos en el área de abastecimiento para que las personas que trabajan en abastecimiento les subieran las postulaciones a las licitaciones del hospital, ¿ya? Estupendo, súper bueno, porque así más médicos tenemos en licitación, pero eso es una falta de probidad, porque se están utilizando recursos públicos para un fin privado. Claro, porque cuando usted participa como oferente del Estado, está asumiendo no un rol de funcionario, está asumiendo un rol de proveedor. ¿Se imaginan ustedes que todos quienes nos venden fármacos vinieran a hacer una fila en abastecimiento a pedir que nosotros les ingresemos sus ofertas a las licitaciones? No corresponde. Entonces, ojo con eso, porque yo ya instruí a la gente de abastecimiento que no les está permitido ingresar ofertas de los proveedores, así sean estos médicos funcionarios o no, porque el rol que están asumiendo cuando van por la licitación es un rol de proveedor. Entonces, quiero que entendamos una cosa, el mecanismo de licitación está regulado por la Ley de Compras Públicas y su reglamento, ¿ya? Y uno no puede, porque ¿por qué yo debería ingresar las ofertas de los médicos de este hospital? ¿Y qué pasa si hay médicos del hospital de Curicó que quieren postular?
¿Por qué no les ingreso las ofertas a ellos? O ellos podrían reclamar, oiga, yo tuve que contratar a alguien para que subiera mi oferta. ¿Por qué los médicos de Talca le hacen la pega a la gente de abastecimiento? ¿Ya? Entonces la postulación a la licitación es de responsabilidad de cada médico o sociedad. Ustedes tampoco. Eso. Nosotros también teníamos una sobrecarga de trabajo. No corresponde. No alcanzábamos por el cierto. Usted es secretaria de la unidad de paciente crítico del Hospital Regional de Talca, no de los médicos que colaboran en el servicio. Para todo lo institucional, usted le hace todos los documentos que usted quiera. La postulación a la licitación es particular. Si usted, fuera de su horario de trabajo, trabaja para una sociedad o trabaja para... es cosa suya. Lo hace en su casita, en su computador, con su conexión. Lo puede hacer, porque usted, fuera de su horario de trabajo, es libre de ejercer las profesiones que usted quiera. Pero en el horario institucional y con los recursos institucionales no corresponde. ¿Ya? Subir los documentos exigidos. ¿Ya? Realizar el turno, obvio. Aceptar la orden de compra en mercado público, emitir la boleta de honorario factura. ¿Cuáles son las exigencias cuando hace el reemplazo? Realizar el turno. Nada más. Realizar el turno. ¿Ya? Respecto de las multas, porque esto es lo que no leen. Todas las licitaciones que nosotros hacemos por compras de servicios, de bienes y servicios, establecen la posibilidad de multar a los proveedores por incumplimiento. ¿Ya? Entonces, cuando un médico está licitado, si el referente clínico, le hace un jefe de servicio, nos informa que el médico A rechazó hacer un turno y no tenía una razón atendible, nosotros podemos aplicar una multa, porque eso está establecido en las bases. ¿Qué pasa si usted habitualmente hace turnos de reemplazo en el servicio y no puede hacer un turno y el jefe de servicio va a informar que usted no puede? ¿Le podemos aplicar una multa? No. No, porque está en su rol de funcionario, pero acá está como proveedor. ¿Y por qué esto lo digo? Porque cuando, por ejemplo, a nosotros algún proveedor de fármaco o de insumos nos falta en una licitación, nos incumple, también les pasamos multa. Y por eso digo, igualdad de condiciones. ¿Ya? Respecto del registro de turno, cuando usted está por la vía de licitación como médico, tiene que registrar en esa planilla adicional que mostrábamos hace un rato atrás, ¿ya? Que es una por cada médico y por cada servicio. Si usted como médico hace turnos en servicios distintos, tiene que firmar registro manual, una planilla por cada servicio. Los turnos que se hagan en el marco de una licitación en la que usted participa no se marcan en el reloj biométrico si usted está enrolado. El reloj es solo para controlar los horarios institucionales, sean estos sus horarios normales o sean estos turnos de reemplazo, pero institucionales. Y es lo que estamos diciendo ahí. Registro de turno, marcación en el biométrico cuando es por suplencia o reemplazo. Y este es el anexo del que yo les hablaba. El anexo número 2 que dice declaración de aceptación íntegra de las bases de licitación. Y este documento se exige a todos quienes nos postulan en la licitación. Va con el nombre del oferente, el RUT del oferente, el representante legal, el RUT del representante legal, la firma y la fecha. Si este documento no se subió debidamente firmado, ese oferente no es evaluado en la licitación, ¿ya? Por lo tanto, no va a ser adjudicado. Y entre otras cosas, las bases establecen, por ejemplo, que debe existir una garantía de seriedad de la oferta. ¿Ya? Eso está establecido en las bases. Hasta ahora hemos pedido una garantía de seriedad de la oferta de 100.000 pesos. En otros lugares hemos sabido que piden garantía de la oferta, de seriedad de la oferta por valores más altos. ¿Ya? Nosotros estamos pidiendo siempre el valor mínimo. Los antecedentes técnicos para ofertar, lo que decíamos hace un rato, hay documentos que son obligatorios de subir. Los que nosotros ya tengamos por ser los médicos funcionarios en nuestro poder, los vamos a hacer esta salvedad en las bases y por lo tanto no va a ser necesario que los suban nuevamente. Esto es importante cuando hablamos de las sanciones por incumplimiento, ¿ya?
Por ejemplo, si el oferente es una sociedad médica y ofreció solo servicios de especialistas, no puede después poner a un médico general a hacer el turno, si no lo ofertó, ¿ya? Por eso también hemos dado nosotros la opción de que oferten por líneas, y hay un valor cuando el médico, puede ser que sea un médico con formación y todo, pero no tiene especialidad, es un médico general y se le paga un valor. Si es especialista se paga un valor más alto, pero el no poner al médico con la formación que suscribió, ¿ya?, es susceptible de multar. O sea, si por ejemplo, vamos a los anestesistas, y se puso que iban a ser solo especialistas con anestesia, y viene un becado, por ejemplo, él no tiene la especialidad, y por lo tanto es susceptible de multar. Y esta es la más delicada, porque dice no concurrir a prestar los servicios contratados. Y aquí es donde yo señalaba que si el jefe de servicio, esta es una herramienta para que el jefe de servicio pueda asegurar la continuidad de la atención. Y esta herramienta es la licitación. Entonces, cuando se adjudica la licitación, desde abastecimiento sale la información con el listado de médicos que están adjudicados. Y lo que tiene que hacer el jefe de servicio es, cuando organiza su programación de turno, tomar alguno de los que están licitados y decirle, ¿sabes qué? Necesito que hagas el turno de tal día. No, es que estoy de vacaciones. Ya, perfecto. No puede porque está de vacaciones. ¿Ya? No, es que en realidad tengo una comida familiar. Esa no es una razón que lo excluya. Porque él, de acuerdo a este anexo, aceptó las bases. Y las bases establecen que si usted no concurre a prestar los servicios que se le están solicitando, es susceptible de multar. Asumimos que tenemos retraso en los pagos. Por eso estamos sentados aquí. Bueno, porque, no decir, sí. Si yo en esta licitación puse ciertas condiciones para cumplir, si no cumple con esas condiciones, yo estoy en mi derecho a decir no cumplo. Sí, pero eso tiene que formalizarlo, porque resulta que la propia licitación establece que se puede poner término anticipado también al contrato que genera esto. Es que no quiero poner término de contrato, o sea, si usted me va a multar, yo también tengo derecho a exigir que me cumpla lo que yo... Pero, de acuerdo, pero las bases no establecen la posibilidad de que el oferente multe al hospital. Eso no está. Claro, pero yo puedo decir no pago la multa porque usted no me ha cumplido. No. La multa se aplica igual. De hecho, nosotros aplicamos multas a los proveedores y los proveedores tienen la posibilidad de presentar una reposición. Y en esa reposición usted podría plantear, ¿sabe qué? Me parece que es súper injusto, usted está aplicando una multa, no me ha pagado, etcétera, etcétera. Y uno ponderará los antecedentes y efectivamente podrá asumir, chuta, sí, en realidad es como poco criterioso aplicarle una multa si más encima le debo plata. ¿Ya? Quiero ser súper transparente. Estoy diciendo lo que está en las bases, porque muchos se han sorprendido con esto, pero esto está hace rato. Ahora, yo no me quiero hacer famoso por ser el primero que aplique una multa, porque lo que uno busca aquí no es aplicar multa, lo que uno busca es que se hagan los turnos y que no nos sigamos llenando de reclamos y de situaciones de que no hay residente de turno, no hay turno. Nosotros hemos desplegado distintos mecanismos. Esto está abocado a los turnos de permanencia, ¿cierto? Pero también hemos diseñado otros sistemas que son los consultores de llamada, ¿ya? Y por ejemplo ahí tenemos el caso de los cirujanos infantiles. Los cirujanos infantiles no vienen a estar en permanencia acá, sino que vienen por llamada. Y ese mecanismo lo hemos realizado porque efectivamente la demanda que tenemos, o históricamente que teníamos, no justificaba un turno de permanencia, ¿ya? También vemos modelos mixtos, porque en algún minuto se estableció una residencia psiquiátrica, por ejemplo. Pues la verdad que tener, por ejemplo, en la noche un residente psiquiatra no es muy operativo. Entonces tenemos que ir buscando mecanismos que nos permitan asegurar la cobertura de la atención de urgencia. Eso es lo que estamos buscando, más allá de ponernos a pelear si aplicamos multa, que me pagan, no me pagan. Sabemos que una de las variables que motiva o desmotiva, ¿cierto?, el que hagan o no turno, es que no se les pague oportunamente. Por eso estamos explicando los distintos mecanismos y cuáles son los plazos que deberían tener de aquí en más. Entiendo, hay una historia que es pésima para nosotros. O sea, como dicen, por sus frutos los conoceréis. Y el fruto que hemos dado hasta ahora es de mala calidad.
pero estamos trabajando y por eso estamos haciendo esta presentación, porque este proceso lo acabamos de consensuar. De hecho, en diciembre habíamos difundido un flujo que está modificado por este procedimiento, porque nos dimos cuenta que nos estábamos comprometiendo a algunos plazos que no podíamos cumplir. Entonces ahora estamos dando lo que realmente podemos cumplir, ¿ya? Y esas son las reglas que vamos a establecer, ¿de acuerdo? Eso. Voy a agregar algo que no está en la presentación y que tiene que ver con la posibilidad de los contratos de honorarios COVID, ¿ya? Hasta durante la pandemia nosotros tuvimos la posibilidad de pagar a médicos que no estuvieran licitados por la vía de honorarios, pagarles horas médicas o, comillas, horas extraordinarias. Lamentablemente ese financiamiento fue suspendido, ¿ya? Es una línea que nos bajaron desde el servicio de salud y por lo tanto ya no podemos pagar horas extras ni a médicos, ni a enfermeras, ni a técnicos en el contexto de COVID. Sí lo podemos hacer en el contexto de nuestros gastos operacionales, insisto, porque cuando partimos y hablamos de la suplencia reemplazo, eso no es nada más ni nada menos que ese contrato transitorio, son horas extras. Por eso ya hablamos de un tope de horas extraordinarias, pero asociado a estos valores, ¿ya? Esos valores que se pagaban por hora extra en el contexto de COVID ya no tienen continuidad desde febrero en adelante, ¿ya? Entonces, es un recurso que dejó de estar vigente. Sí podemos hacer una contratación permanente de honorarios COVID. Por ejemplo, podemos hacer un contrato, gracias, aquí está el torpeo, un contrato de un médico por un mes a un valor de 2.375.176 pesos, que da un equivalente de un... Ya, eso implica hacer 5 turnos de 24 horas en el mes, 120 horas. Y con eso el valor hora da aproximadamente 19.793, que anda por ahí por el valor que tiene un médico con 0 trienio, ¿ya? Eso sí lo podemos hacer en el contexto de COVID, pero solo en los servicios que están definidos en la línea, en la estrategia COVID, que son la UPC, medicina, la urgencia, y sería. Bueno, es importante mencionar que para todos aquellos que emitan facturas, la orden de compra se debe indicar en un apartado especial. Si esta factura se emite a través del Servicio de Impuestos Internos, se debe realizar en un apartado que dice referencias, se despliega un listado, ahí selecciona orden de compra y después en el siguiente ítem donde dice folio se ingresa el número de orden de compra. Ahora, si en este caso emiten factura por un sistema externo del Servicio de Impuestos Internos, el número de orden de compra se debe ingresar en el apartado en el código 801. ¿Ya? Para que lo tengan claro, no es que el 801 sea para ambos sistemas, no, solamente para el sistema externo. Y la condición de pago de la factura debe ser al crédito, siempre el crédito, para que nuestro sistema no la reclame de manera automática, ¿ya? Muchas gracias. ¿Ya? Eso, súper importante, que en la mañana no lo habíamos visto. Cuando el cobro de los turnos sea con una factura, entonces hay dos sistemas de facturación. Uno que es del Servicio de Impuestos Internos y hay otros sistemas que son externos. Cuando es el de Impuestos Internos, entonces hay un campo que se llama referencia, que ahí despliega un listado de opciones. Tiene que ir a la opción que dice orden de compra, que es el tipo de documento, y luego le va a permitir agregar el número de la orden de compra. Y ahí entonces hay que agregar el número de nuestra orden de compra que nosotros lo habíamos visualizado ahí, en ese recuadro, tal y como aparece ahí. Ese es el número de orden de compra. Por otro lado, si el sistema con el que se factura no es el de impuestos internos, entonces dentro del software hay un código que es el 801 y en ese código entonces tiene que ingresar ese número de orden de compra. Lo importante, la condición de esa factura es pago al crédito. Si usted pone contado, no va a poder ser procesada. Tiene que ser al crédito, porque nuestra orden de compra de alguna forma es al crédito. No existe el pago contado de nuestras órdenes de compra.
para ser súper transparente, ya que esto va al colegio médico, nosotros también pedimos y definimos valores distintos para las especialidades de derivación regional. ¿Ya? Y por eso van a aparecer algunos valores como, ¿por qué le pagan tanto a estas personas? Bueno, porque son una especialidad que no está en otro hospital. ¿Ya? Me refiero particularmente, por ejemplo, a neurocirugía, a neurología, a psiquiatría. A pesar de que en psiquiatría subimos el valor, no tuvimos oferentes, porque la verdad es que el modelo de atención funcionan de otra manera, ¿ya? Pero claramente y transparente, neurocirugía, neurología, no hay de urgencia en otro hospital, por lo tanto ahí pusimos un valor distinto. Y si hay otras especialidades que a lo mejor yo no visualizo, también les agradecería me lo planteen. Y estamos hablando de especialidades con residencia de urgencia, porque por ejemplo también tenemos anestesia, pero anestesia hay en otros hospitales. Aún así, nosotros estamos subiendo los valores para que sean distintos de lo que se paga por esas especialidades en otros hospitales. Disculpe que lo diga en términos tan pedestres, pero es una arrancada de tarro que nos estamos pegando nosotros. ¿Ya? En la lógica de que somos un hospital autogestionado. ¿Ya? Pero rompe esta lógica de las definiciones de valores de macrozona, que lo estableció la subsecretaría hace harto rato y que no se ha reajustado desde el nivel central. Yo entiendo lo que usted me plantea, hay unos IPC acumulados y todo lo que quiera, pero nuestro presupuesto no se reajusta directamente por el IPC. Y eso también es una asimetría, porque nuestros costos operacionales suben el IPC o más. De hecho, hay una canasta que se llama el IPC de la salud y que si uno lo mira en los últimos años ha aumentado más que el IPC regular. Entonces, a nosotros nos suben los fármacos, nos suben los... Con la pandemia, los costos de importación aumentaron pero tremendamente. Entonces, y nuestro presupuesto no crece en ese mismo porcentaje. Nuestro presupuesto tiene dos componentes. Por un lado, crece el factor de remuneraciones, el subtítulo 21, por el reajuste que se negocia. Pero el subtítulo 22 sube por un inflactor. Y siempre ese inflactor es más bajo que el IPC. Y en este caso, las compras de servicios se financian con el subtítulo 22, que es el que crece en el inflactor. Los reemplazos se financian en el 21. Por eso los valores que nosotros mostrábamos, en la mañana un médico me hacía un comentario y me decía, oiga, yo hace algunos años atrás hacía reemplazo y me pagaban 11.000 pesos. Y es posible que hace 2 o 3 años, efectivamente, para un médico con 0 trienio, el valor líquido a pago fuera de aproximadamente 11.000 pesos. Pero por lo que yo le estoy diciendo, el reajuste de las remuneraciones reajusta estos valores, porque esto es remuneración. Entonces, claramente, ese médico en la mañana se fue con la convicción de que a él ahora le conviene más hacer estos reemplazos, porque no hace ningún trámite, y le pagamos más rápido. Entonces, en el caso de los recién egresados no es tan conveniente porque tienen 0 trienios, y claro, pero sí, y ahí, doctor, la verdad es que créame que estamos trabajando con el servicio también en la lógica de que, por ejemplo, las devoluciones de los médicos que se están formando en el programa de becas Maule o en otros programas que tengan devolución, es que estamos haciendo nosotros como hospital queremos que la mirada sea regional. Porque dígame usted, ¿qué saco con llevar un cirujano, un especialista en cirugía, a Parral? ¿Ya? Si allá van a operar pacientes de bajo riesgo y todos los de mayor riesgo los van a derivar para acá. Entonces, mejor en esa condición, ese especialista cirujano en Parral que trabaje 22 horas y haga 28 acá. Lo mismo con los anestesistas. Esa estrategia la tienen que pelear a combo. Doctor, yo me he ganado de alguna forma el poco cariño de algunas personas de otros hospitales porque les quiero robar los especialistas. La verdad es que no creo que se los estoy robando, estoy tratando de resolver un problema que no es de este hospital, es de la región. Si eso es lo que... 22-28 es una buena fórmula, 28. Creo que es una buena fórmula esa. Y eso es lo que estamos haciendo, que como tienen un compromiso de retorno, porque en algún minuto el servicio les decía, no, usted como becado está contratado por 44 horas, y cuando volvían lo hacían volver en 44 horas a San Javier, a Constitución, a Cauquenes. ¿Y qué hacían ellos después? Derivaban pacientes a nuestra urgencia, donde no tenemos esos mismos médicos, donde no están los medios. O sea, también convengamos que acá tenemos insumos, fármacos, equipamiento que permiten que el especialista resuelva de mejor manera.
¿Qué hace si esos medios y recursos no los tiene en Parral, Constitución, Cauquenes, San Javier? Entonces, y lo repito, para el Colegio Médico, autoridades regionales del Colegio Médico, ayúdennos en eso, a convencer a las autoridades del Servicio de Salud de que hay que mirar los retornos mixtos de los especialistas. No más 44 horas, 22, 28, esa es la fórmula, hasta que nosotros podamos resolver la brecha que tenemos en nuestras residencias médicas. Bueno, es de esperar que primero este proceso vaya mejorando y que tengamos más gente entusiasmada por hacer los turnos y que venir a hacer un turno al Hospital Regional de Talca no sea un agobio, porque también tenemos que trabajar otras condiciones que son las que permiten el desarrollo profesional, por ejemplo. Hay hartas cosas en las que nos tenemos que enfocar, que es la alta complejidad, y quizás mirar nuestra cartera de servicios y dejar de hacer otras prestaciones que se pueden hacer en otros hospitales. El impuesto único no es un impuesto directo. ¿Por qué? Porque el impuesto único que usted paga de segunda categoría todos los meses lo utiliza como un crédito al impuesto anual que usted declara. Las personas naturales no pagamos impuesto a la renta. Nosotros pagamos un impuesto que se llama global complementario, que de alguna forma el nombre obedece a que engloba y complementa todas sus rentas y le genera una base tributaria que aplica un impuesto. Y todos estos otros impuestos que usted no que paga mensualmente son un crédito, es como que abona a ese impuesto. Entonces, esa plata, si bien es cierto, se retiene, usted después en su declaración la ingresa como un crédito al impuesto global complementario, que si no lo tuviera, probablemente en abril le tocaría pagar más impuestos. Bien, muchas gracias.